Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona. Así son las cosas por el mundo. Vamos a convocar al columnista especializado en temas internacionales en la mañana. Así son las cosas, para que nos ayude a entender qué pasó ayer en Chile. Saludamos con Nicolás Chetan a Mariano Sarabia. Hola Mariano, buen día, ¿cómo va? Hola Guillermo, Nicolás, un abrazo para ustedes, para la audiencia, y hermosa la cortina con Patricio Mans. Ahí. Bueno, acertamos una vez, acertamos con las cortinas, porque muchas veces ponemos cortinas y los entrevistados dicen, no me pongan esa cortina que no me gusta la música, nos dicen. Bueno, esta vez acertamos. Hermoso Guillermo, porque además lo conocía Patricio Mans, murió el año pasado y fue un prócer de la canción latinoamericana realmente. Nos alegra haber acertado. Bueno, que se equivocaron las consultoras porque daban una respuesta electoral a favor de la desaprobación de la reforma de la Constitución, pero no de esta magnitud. ¿Cómo hay que leer el resultado, Mariano? Sí, la verdad que daban un margen muy estrecho, siempre a favor del rechazo, pero el resultado del 62% contra el 38% del yo apruebo sorprendió a propios y a extraños. Primero, me parece que hay que ver que, vamos por partes. ¿Quién ganó? Ganó toda la derecha, podríamos decir, o el arco conservador, que es muy variopinto. Va desde la extrema derecha, una expresión muy radical, Juan Antonio Kast, el que fue candidato a presidente en el año pasado. La derecha tradicional, podríamos decir más neoliberal, la UDI, el Piñera, las expresiones del expresidente Piñera, hasta la centro derecha o centro-centro de la democracia cristiana. Con distintos matices ellos se oponían a este texto constitucional, lo cual no significa que no vaya a haber reforma constitucional, porque en el 2020, en octubre del 2020, el 80% de los chilenos y las chilenas votaron para cambiar la constitución de Pinochet. O sea, va a haber un cambio constitucional, la Constitución de 1980 no va a seguir, pero ¿qué pasa? Hay que llamar a nuevas elecciones, formar una nueva convención constituyente que se tomará un año, quizás o más, para trabajar otro proyecto y volver a presentarlo al pueblo chileno. ¿Qué pasó, me decís vos? Bueno, me parece que básicamente hay que admitir que quizás la sociedad chilena, habría que ver qué pasaría en Argentina, Guillermo, si sucediera algo parecido, no estaba quizás preparada para un texto tan ambicioso. Realmente era un texto muy progresista. No sé si en el mundo hay una constitución de estas características que, por ejemplo, marcaba un Estado con paridad de género desde la Corte Suprema de Justicia hasta la última oficina estatal, el tema de la plurinacionalidad, el tema de la ecología, el agua, los pueblos originarios y hasta, te diría, el aborto estaba incluido en la Constitución. Básicamente me parece que no hay que buscarle demasiadas vueltas. La gente, a partir del estallido social del 2019, marcó el hartazgo de un sistema, de un modelo. En el 2020 dijo hay que cambiar la Constitución, pero cambiemos algo, pero no tanto. Me parece que ese es el mensaje que está dando. Y después también, la otra lectura, respondiéndote a vos, podría ser que quizás se plebiscitó también la acción de gobierno. Fíjate que hay un dato muy contundente, el 38% que es la gente que votó por el apruebo, también el 38% aprueba la gestión de Gabriel Boric. Bueno, porque está a poco de asumir ya muy desgastada la gestión de Boric. Bueno, no muy, pero por supuesto, digamos, fíjate que Gabriel Boric gana en una segunda vuelta, como todas las segundas vueltas que estamos viendo en el mundo y en Latinoamérica más, siempre se gana por poquito, 51, 52 a 48, 49. Pero bueno, en la segunda vuelta mucha gente vota por el espanto al otro, ¿no es cierto? En realidad,
el porcentaje que había obtenido Gabriel Boric en la primera vuelta del año pasado no estaba muy distante de este 38%. Son los porcentajes que más o menos tienen las expresiones políticas en nuestros países. En Argentina también vos podés decir, bueno, hay un 30 y pico por ciento duro del peronismo, hay un 35% duro de la derecha, en Brasil algo parecido. Entonces, sí, Gabriel Boric ha bajado un poco desde cuando asumió, sobre todo no ha manejado bien el tema mapuche, el conflicto en el sur, todavía hay mucha expectativa no resuelta en torno a las AFP, que son las jubilaciones privadas. Para ganarle a la derecha ha sido necesario también una alianza muy amplia, incluso con sectores conservadores, y eso desalienta a algunos votantes propios. Eso sí ha sucedido con Gabriel Boric, pero bueno, me parece que mucho lo que están marcando como error es que él haya quedado tan pegado a la Constitución, digamos que votando no al proyecto constitucional, digamos, están votando casi por la aprobación de la gestión, ¿no? Finalmente, una referencia a cierta lógica que es poco democrática, ¿no? Porque se habla desde la Argentina con mucho desconocimiento de lo que ocurrió en Chile. Por ejemplo, dicen, bueno, se le quiso imponer a los chilenos una constitución no consensuada, siendo que se había debatido en una asamblea constituyente. Mientras que la que está vigente es una constitución que puso por decreto Pinochet. ¿Hay algún sector de la política argentina que o le falta lectura o es intencionalidad lo que tienen sus afirmaciones? Sí, absolutamente, Guillermo. Yo coincido con vos. Hay sectores de la política argentina que son mentirosos, son tendenciosos y tergiversan. Vos fíjate que ni siquiera la derecha chilena está diciendo esto que estás refiriendo vos. Nadie. Al principio sí hubo un sector de la extrema derecha que defendía la Constitución de Pinochet. Después ya nadie. Todos los chilenos y chilenas se pusieron de acuerdo que había que cambiar la Constitución, y es lo que va a hacer, lo que va a pasar. Digamos, falta de consenso no hay, justamente porque es un proceso súper democrático con muchas instancias. Primero se votó en un plebiscito si el pueblo quería cambiar la Constitución o no. El 80% dijo que sí. Después hubo otras elecciones donde se eligieron los convencionales constituyentes. Después trabajaron durante un año, por supuesto, con discusiones, con peleas, con consensos, y cuando salió el texto se presentó. Ahora la gente ha dicho que no, el pueblo ha dicho que no en un 62%, y se respeta absolutamente, y va a volver a trabajar otra convención que va a ser distinta, Guillermo. Va a tener menos expresiones de los movimientos sociales, menos independientes, menos representantes del feminismo, de los pueblos originarios, va a tener más presencia de los partidos quizás, y bueno, se buscará un texto que seguramente va a ser más moderado, menos ambicioso, para que pueda ser aprobado en el próximo plebiscito. Mariano, muchísimas gracias por adelantar tu análisis, porque lo ameritaba la circunstancia de Chile. Aquí en Río Cuarto hay muchos chilenos, hubo una gran inmigración chilena en su momento en los años 70. Buena parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto tuvo a profesores chilenos expulsados por la dictadura pinochetista, que siguen con sus familias en nuestra ciudad. Para finalizar, una línea respecto de lo que acaba de suceder en Inglaterra, con una mujer otra vez como primer ministra. Sí, me parece que es terrible, Guillermo, porque después, si querés, lo podemos la semana que viene analizar más profundamente. Liz es la ex canciller de Boris Johnson, una mujer que ha hecho gala de no solamente de su extremismo político, sino sobre todo de una ignorancia, una cosa bastante curiosa viniendo de Inglaterra. Ya Boris Johnson era un personaje grotesco, que choca mucho, es disruptivo con la tradición política tan flemática y tan elegante de los ingleses, ¿no? Esta señora también llegó a decir, por ejemplo, que llegó a confundir la zona del Rostov, es una zona de Rusia,
con el Donbass, que es la zona donde empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Dijo que en la guerra de Crimea los ingleses le habían pateado el culo a los rusos con esas palabras. La verdad, siendo canciller, siendo la ministra de Relaciones Exteriores, fue una vergüenza, y esa señora va a ser la primer ministra que conduzca el rumbo de la política inglesa. Me parece que va a venir más turbulencia y muchos más problemas en el Reino Unido. Gracias, Mariano. Abrazo. Un abrazo.